Todas hemos estado ahí, en el baño del liceo o del trabajo, revisándonos disimuladamente en el espejo para asegurarnos de que no haya ninguna mancha, cambiándonos la toalla, el tampón o la copa menstrual con la precisión de un cirujano para evitar accidentes, envolviendo todo en papel higiénico como si fuera un secreto de Estado. Pero ¿y si hablar de menstruación no tuviera que ser así? En América Latina, menos de la mitad de las mujeres se sienten cómodas conversando abiertamente sobre su ciclo. Y en Uruguay el 48% evita hablar del tema con familiares o amigos varones. La falta de diálogo refuerza el estigma, la desinformación y hasta limita el acceso a productos básicos. Esto hace que muchas niñas y mujeres se enfrenten su menstruación con miedo, vergüenza o sin los recursos necesarios para gestionarla de forma digna. Y a todo esto hay que sumarle el desconocimiento sobre nuestro propio ciclo. Por eso, esta serie busca romper el tabú y compartir experiencias que nos ayuden a vivir nuestra menstruación con más libertad, información y sin prejuicios, porque hablar de menstruación es el primer paso para cambiar esta historia. Hola, mi nombre es Paula, soy de Salto, Uruguay, tengo 31 años y hoy recuerdo mi primera menstruación como si hubiese sido ayer, y me re divierte compartirlo con ustedes. Hoy me acompañan Agustina y Florencia, con quienes conversaremos de nuestras primeras experiencias menstruales, del estigma menstrual y otras cosas más. Bueno, yo recuerdo que mi primera menstruación fue cuando tenía 9, 10 años y me acuerdo que estaba muy ansiosa porque me viniera la menstruación en realidad. Algunas de mis compañeras del colegio ya les había venido y como mis abuelas siempre me decían que cuando te venía la menstruación te hacías señorita, como que eras grande, yo quería que me viniera la menstruación. Entonces estaba súper ansiosa y me acuerdo que mi madre me había dado unas toallitas para que cuando yo me fuera a dormir a la casa de alguna amiga o me iba a algún viaje del colegio, llevara por las dudas que me viniera. Y yo deseaba usarlas, o sea, las miraba y decía, ay, ojalá que esta vez me venga porque la quiero usar. Entonces, bueno, un día fui al baño, estaba en mi casa, hice pichí y veo unas gotitas como rosaditas, unas manchitas rosaditas, y dije, ay, me vino. Entonces salí y le dije a mi madre, mamá, me parece que me vino la menstruación. Mi mamá me dijo, bueno, espera un rato, ponete la toallita, espera un rato a ver si se mancha. Y bueno, yo me puse la toallita, salí del baño, esperé 5 minutos y volví ansiosa. Y miré y estaba manchada. Entonces dije, me vino la menstruación, ya está, soy grande. Y bueno, y en ese momento, o sea, tuve la suerte de que tenía la confianza de poder hablarlo, por ejemplo, con mi padre. Y me acuerdo que salí del baño y fui y le dije, papá, me vino la menstruación. Como que era una noticia, una novedad. Papá, pobre, no sé si no supo qué decirme o algo, pero bueno, como que me acompañó ahí. Y bueno, y esa fue mi primera experiencia. La verdad que dentro de todo fue bastante buena, porque bueno, tuve el apoyo y yo como que ya lo esperaba, pero bueno, después igual con el correr de los días, esas ganas que tenía de menstruar se desvanecieron. Y ahí me acuerdo que le empecé a decir a mi madre, ay mamá, ya quiero que me venga la menopausia. Bueno, yo me pasaba un poco parecido a vos en el sentido de que ya estaba nerviosa porque a mí no me venía. Yo empecé a menstruar a los 12 años. Estaba por entrar al liceo, entonces ya era como un poco más inquietante. Todas mis amigas también ya estaban menstruando. Y nada, me acuerdo siempre que fui muy reservada con los temas de mi intimidad. Ya desde, no sé, de quién me gustaba o lo que sea, siempre me costó como hablarlo un montón en casa y demás. Entonces, nada, sé que me vino la primera menstruación, se lo comenté a mamá y mamá me dijo, bueno, si tienes alguna duda o algo que quieras saber. Y bueno, yo le dije, no, estoy bien, cualquier cosa te pregunto. Pero la realidad es que sí, tenía dudas. Me pasaba que, por ejemplo, yo decía, yo me estoy poniendo la toallita así en la bombacha, pero no tengo ni idea si las alas van para abajo, si tendrían que ir para arriba. Y me acuerdo que capaz que pasó un mes o dos, o no sé, yo decía, ¿quién sabe si yo estoy aplicando bien, no sé, los productos o demás? Era como bastante incertidumbre, capaz que no tenía la información al alcance, sí, si preguntaba la podía obtener. Pero nada, me acuerdo como ese manejo del tabú, que en realidad hoy ya es como diferente. Pero claro, que era mi madre y ni siquiera era capaz de preguntarle a ella, tipo, che, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Esto se usa así? Entonces nada, creo que un poco pasa por ahí mi experiencia. Y otra cosa que me acuerdo bastante es que yo decía, claro, acá es donde cambia el comportamiento de las mujeres, en el sentido de que
no sé, yo capaz que era más inquieta, me abría las piernas, estaba ahí sentada, corría. Y nada, siento que desde ahí, me acuerdo, creo que en esos primeros días fue que me cayó la ficha y dije, claro, por eso somos como más delicadas, nos sentamos más tranqui, porque tenés que empezar a tener como un control de tus movimientos y demás, porque si hasta cualquier cosa o te manchabas bueno, lo que fuera, era como algo desconocido. Nada, un poco por ahí mi primera experiencia. Bueno, mi experiencia con mi primer menstruación fue a los 10 años. Estaba en el baño de mi casa después de salir de la escuela. Antes de bañarme, me saco la ropa y veo que estoy manchada. Y lo primero que hago fue llamar a mamá. Y en ese momento le dije, empecé a menstruar. Y ahí me miró como con lágrimas en los ojos y me abrazó en el baño. y, y nada, yo sentí como que en ese momento ella se dio cuenta de que yo había dejado de ser una niña. Claro. Ya había como hecho esa transición a ser una mujer o a ser un poco más grande, adulta. Y después de eso me enseñó a usar las toallitas, los adherentes, me enseñó lo que eran protectores diarios, también me explicó cuánto tiempo iba a menstruar aproximadamente, eh, los síntomas que podía llegar a tener, que no me asustara y, y nada, fue eso, básicamente. Algo que veo como en estas anécdotas que está bueno es, por un lado, la importancia de que te hablen sobre la menstruación, de que te expliquen lo que va a pasar, porque si no, uno va como improvisando. O sea, con eso que decías de, bueno, me puse la toallita, pero no sabía si iba para un lado o para el otro. Y, y que tal, digo, no tiene nada de malo, pero está bueno si alguien lo explica y lo tenés más claro, como para vivirlo mejor. Y lo otro que pienso es cómo siendo niñas, porque teniendo 9 10 12 años, te viene la menstruación y es como que decís, ya soy grande. Sí. O sea, y que los demás también un poco te lo hacen notar así porque lo vivieron de esa manera, también nuestras madres, nuestras abuelas también lo vivieron así. Entonces es como algo, es como un antes y un después en la vida de la mujer y que marca eso, ¿no? El de pasar de ser una niña a ser grande, al menos como desde el cuerpo, porque en realidad, bueno, o sea, mentalmente y emocionalmente seguís siendo una niña. Pero bueno, está bueno también verlo desde ese lugar. Bueno, y hablando un poco de productos menstruales, les quería preguntar qué productos usaron cuando empezaron a menstruar, cuando eran niñas, y cuáles usan ahora, cómo si han cambiado de método a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo cuando empecé a menstruar usaba toallitas menstruales, que era o sea, lo que mi madre me compraba en ese momento y que en ese momento me resultaba cómodo. Sabía que existían los tampones, no sabía de la existencia de la copa menstrual, tampoco de las bombachas absorbentes, me parece que eso es algo capaz que más de ahora. Eh, pero bueno, en ese momento usaba toallitas y después, más de grande, en la adolescencia, ahí creo que me animé a probar los tampones, pero no sé, me resultaba incómodo. Creo que en ese momento no sabía bien cómo se colocaban y tampoco me animaba a preguntar mucho, entonces probaba, pero después me sentía re incómoda, entonces los dejé. Y ahora más de adulta sí, pero alterno un poco entre las toallitas, los tampones, la copa menstrual. No me acostumbro todavía a la copa, pero me parece que es un producto que está bueno porque es como, bueno, que protege un poco más el medio ambiente por el tema de los desechos y eso, pero la realidad es que no todo el mundo, digo, si bien es un buen producto ecológico, no todo el mundo se adapta al uso de la copa. No es fácil de colocar, me parece a mí, o me resulta a mí que no es fácil de colocar. Entonces, bueno, un poco alterno según cómo me estoy sintiendo ese mes, cómo se está sintiendo mi cuerpo y cómo recibo los distintos productos. En mi caso, lo que me sirvió cuando empecé a menstruar fueron las toallitas, también por comodidad y porque sabes que otro método puede ser el tampón, pero siendo una niña, como fue en mi caso,
de empezar con 10 años, me daba miedo tener algún inconveniente, como que no pudiera sacármelo. Entonces prefería usar toallitas. Más de grande sí, pero después casi que a los 20 empecé a usar tampones. Y hoy en día me pasa eso, que es como según la cantidad de sangrado que tengo en mis periodos, la herramienta que uso para cuidarme. Bueno, y en mi caso, yo la verdad es que tengo un periodo bastante particular. Yo la verdad es que sangro muchísimos días al mes y también es muy abundante. Em, por lo que en realidad siempre, bueno, empecé usando toallitas y mi realidad se volvió en que prácticamente todos los días del periodo uso toallitas nocturnas. Y no solo para dormir, sino que en la diaria. El uso, por ejemplo, de tampones también me pasó muy similar a ustedes. Los empecé a usar como muchos años después de haber empezado a menstruar. No sé, pasaba que íbamos a una piscina o algo y nada, los días que estaba menstruando, nada, shortcito y no me bañaba. Hasta que una tía me preguntó, pero vos no viste un... Me daba como miedo usarlo, tenía desconocimiento, no sabía cómo se podía aplicar. Y mi tía me dijo, ¿nunca viste una imagen del cuerpo femenino, cómo es? Como para entender un poco más y ver que no va a tener riesgos ni nada. Nada, siento que eso fue un poco el impulso para decir, che, es verdad, es mi cuerpo y desconozco. Entonces, bueno, a raíz de eso empecé como a usar tampones, pero nada, para momentos como muy puntuales, porque por lo que les decía antes, al tener un sangrado tan abundante, realmente el tampón me dura muy poco tiempo. Me pasa lo mismo con la copa menstrual, que también intenté usarla por un momento, pero la realidad es que se me llenaba muy rápido y no me resultaba práctico el cambio constante. Entonces, nada, es al día de hoy que me sigo manejando con las toallitas nocturnas. Sí me pasa que suelo mancharme mucho, sobre todo cuando duermo, pero nada, es como el método con el que me siento más cómoda o el producto con el que me siento más cómoda, pero bueno, es al día de hoy que todavía no logro sentirme del todo cómoda o identificada no es la palabra, cómoda con alguno de estos productos. No te sentís segura, Sí, capaz. exacto. A mí me pasa eso también, que muchas veces siento inseguridad con los métodos que hay para cuidarse que no uso, que no suelo usar, que no uso tanto. Me Claro. pasa de que la toallita sí me transmite más seguridad porque quieras o no, en cualquier momento vas al baño, podés ver Mm. Claro. y bueno, y te lo cambias y no hay problema. Ujú. Este, pero quizá que también es costumbre y falta de uso de otros productos. Sí, Sí, por seguramente. eso es tan importante conocerse, conocer las opciones que hay y bueno, y también que todas las mujeres puedan tener acceso a las diferentes formas de gestionar la menstruación, porque no todas nos sentimos cómodas con los mismos productos, ni todos los meses con los mismos productos tampoco. Entonces, bueno, la verdad que el ideal sería que todas las mujeres pudieran tener acceso a los productos que hay disponibles en el mercado para gestionar la menstruación de forma segura, de forma higiénica, poder mantener una buena higiene. Mm. eh, y bueno, eso pensando también en el acceso a todo a lo que tiene que ver con bueno, el acceso al agua, a un jabón, a una toalla, a un baño. Bueno, y a productos de higiene menstrual y también para gestionar las molestias, para gestionar el dolor. Sí, también la importancia de tener acceso a toda la variedad de productos, ¿no? Porque, bueno, acá da la casualidad que justo las tres, con el que nos sentimos más cómodas es con las toallitas, pero nada, también tengo conocidas que su producto de cabecera es la copa menstrual o los tampones. Entonces, nada, siento que es muy importante eso de tener el acceso a toda la variedad para sentirse cómoda, para tener un producto eh, que sea adecuado a tu cuerpo, a tus costumbres, a tu, no sé, tu entorno también. A la etapa de la vida también, Exacto, porque ahí va también. Entonces, nada, eso, la importancia de tener acceso a la variedad de productos.
Bueno, y hablando un poco de esto, ¿no? Del acceso a los productos y a tener las comodidades para gestionar bien la menstruación. em, si bien, por ejemplo, en Uruguay no tenemos estadísticas oficiales sobre el ausentismo escolar y laboral debido a la menstruación, pero a nivel global, el Banco Mundial estima que se pierden entre un 10% y un 20% de las clases debido a la falta de acceso a productos adecuados o al malestar menstrual. Entonces les quería preguntar, cuando estaban en la escuela, en el liceo o en facultad, ¿cómo era para ustedes menstruar en esos días y en esos espacios? ¿Cómo se sentían? Si les resultaba cómodo, si tenían acceso a ir al baño a cambiarse cuando quisieran o bueno, acceso a productos y bueno, y cómo lo manejaban. Sí, yo creo que en Uruguay es algo bastante autogestionable porque la realidad es que, no sé, en los baños de las universidades, no todas, en los baños de los liceos, de los colegios y demás, no suele haber toallitas. Siempre tenés que llevarte, siempre tenés que tener alguna por las dudas, sino pedirle a como alguna amiga. Además de que realmente son caras. Hablando de toallitas en mi caso, ¿no? De que son caras, entonces nada, es como... Claro, capaz que en el caso de las toallitas tenés como esa limitante, por ahí hay mujeres que usan la copa mm, y que en ese caso no tenés como esa complicación de tener que estar pensando en salir a comprarte algo. Pero bueno, también tenés que tener un baño a tu disposición para poder ir, sacarte la copa, lavarla y estar cómoda, ¿no? sí, un baño en condiciones también, que la verdad es que no es menor y muchas veces falla también, ¿no? Sí, en mi caso me ha pasado de estar en la escuela y mancharme en varias oportunidades y en ese momento lo que hacía era ir a la secretaría y pedir para llamar a mi madre que me trajera ropa o ropa y adherentes, porque muchas veces no tenía en mi mochila y tampoco había como una, no sé, como parte en secretaría debería de haber dentro del botiquín, pienso, o Mm. no sé, debería de haber Sí, un o en el stock de, aula, de claro, cada clase estaría bueno por ahí tener como eso de reserva para... sí, totalmente, porque como decía Agustina, son productos que tampoco son tan accesibles y pienso que por ahí algunas personas quizás no cuentan con el dinero de poder comprárselo todos los meses o no saben en qué momento les va a bajar, más que nada cuando sos niña. Después en el liceo y en facultad sí te pasa de que ya más o menos conoces tu periodo, sabes cuándo te puede bajar, tenés a mano ya los productos de higiene personal y Sí, no, y te gestionás más sola también, porque en realidad claro, cuando sos una niña que tenés 9 10 años, en general un adulto responsable se encarga de que vos tengas todas las cosas que sí, tenés que tener para ir a clases o lo que sea. sí, Y bueno, y en realidad los productos de higiene menstrual como que pasan a ser algo de lo que vos tenés que hacerte cargo siendo niña. sí, totalmente. Y bueno, y capaz que te olvidaste, capaz que no tenés y estaría bueno tener ese apoyo desde los centros educativos. Y también que quizá hoy en día hay más educación o se habla más en la escuela sobre todo acerca de la primer menstruación y consejos que dan o lo que sea, porque en mi caso al menos, cuando iba a la escuela no había charlas al respecto y como que te tenías que manejar sola. Bueno, y retomando un poco de lo que comentaba Flor, de que tendría que haber en las aulas productos, pienso, no sé, el 50% de a veces de la clase, o no sé, otro porcentaje, pero más o menos por ahí, son mujeres. Y no sé, en mi colegio, por ejemplo, había una bibliotequita que tenía papel higiénico. Entonces me parece tan fundamental como eso, o sea, que esté contemplado ese producto. Nada, si tenés de 40 niños, 20 mujeres, es muy probable que lo vayas a necesitar y que las niñas lo vayan a necesitar.
sobre todo en esas edades que mencionábamos, no sé, 9, 10, 11 años, donde todavía no te autogestionas del todo con eso. Nada, me parece como fundamental y me parece tan importante como que haya papel higiénico para niñas y para niños. Y después también lo que decía Flor, que me parece interesante, que hoy, por suerte, si bien las redes son como un poco de doble filo en cuanto a la información, se habla mucho más ahí. Sé que las niñas y las jóvenes usan mucho TikTok y por lo que yo he visto hay más información, o por lo menos se habla con palabras más normales, si se quiere, que capaz que cuando, no sé, nosotras éramos más chicas, tenías que buscar la palabra y el secreto y medio escondido para hablar. Entonces siento que hubo como una evolución en ese sentido, pero bueno, todavía falta. Bueno, y en el caso de ustedes, en general, ¿qué tan fácil les resulta hablar de la menstruación, no sé, con su familia, con sus amigas, con sus amigos, con su pareja? ¿Por qué creen que todavía, al día de hoy, sigue siendo un tema difícil de hablar? Bueno, a mí la realidad es que los años de mi experiencia personal han ayudado mucho a sacar el tabú. La verdad es que, como les comentaba antes, mi ciclo es bastante particular. Me he tenido que recorrer muchísimos médicos, muchísimas consultas y demás, lo que me ha hecho tener que explicarlo mucho más, tanto a médicos como, no sé, a mi madre, a mi familia. No, voy al médico porque tal cosa, estoy chequeando esto, estoy viendo qué puede ser. Con mis amigas, no, sí, me pasa esto. Entonces, quieras o no, al hablarlo mucho más, eh, se va naturalizando y nada, también el entorno ayuda mucho más, ¿no? La evolución un poco de lo que hablábamos en general a nivel sociedad, que realmente se ha sacado un poco como el tabú en el tema. Hoy se hace todo como mucho más fácil. Pero entiendo que todavía sigue habiendo como un secretismo en el tema, o no sé, me pasa que le dije a mi tía abuela de 90 años en un momento, no, me pasa que estoy menstruando, y me dijo, ay, lo decís así como tan, tan suelta la palabra. Entonces, claro, todavía hay un mix generacional de tabú, de que sea súper Claro. natural. Entonces, nada, estamos ahí como en un proceso de las distintas generaciones, que está bueno también que se dé. Pero nada, yo siento que la evolución y el cambio se nota. Claro, a mí me pasa eso, que, o sea, si pienso en cuando yo era niña, que hace unos cuantos años, pero tampoco hace tantos, mis abuelas me decían, te hiciste señorita cuando venía la Ujú. menstruación. No, o sea, jamás las escuché decir, te vino la menstruación o estás menstruando, o sea, como que usar la palabra, no. Evitaban Eh, el Claro, concepto. claro, evitaban Sí. decir la palabra o cuando me hablaban de su experiencia, no sé, me acuerdo que me hablaban mucho como del dolor, de que les decían que cuando estaban en esos días no se Mm. podían bañar, no se podían lavar la cabeza, como un montón de conceptos que hoy en día sabemos que no Sí, son o que se así. usaba la palabra estás enferma, que eso también Claro, es tremendo. también estar enferma, o sea, como el concepto totalmente opuesto a lo que es la realidad, ¿no? O sea, estar menstruando como en realidad Totalmente algo natural. saludable. Yo al menos no tengo ese tabú para hablar. Sí lo tuve cuando recién empecé, pero después como que no, se me hizo súper normal. Em, no siento que sea como un cuco. Nunca le dije, por ejemplo, a Andrés, como le dicen, Mm, porque te viene una vez al mes y sí, todo esas formas de eso. nombrarlo también. Claro, que me parece hasta ridículo, porque es como ir al baño, es como bañarse, es algo súper personal y Natural. Y natural. algo que está bueno es que creo que cuando uno lo naturaliza y lo habla con normalidad, ya sea incluso, o sea, con hombres, Ujú. del otro lado como que generas esa cierta empatía y una respuesta positiva. Capaz que si en realidad nos expresamos con vergüenza o con miedo a cómo va a reaccionar la otra persona, es como fomentar más todavía el tabú. Bueno, y algo que me parece que es re importante para, como para derribar un poco los mitos y eso, es conocer el cuerpo de cada una y entender qué es lo que pasa durante el ciclo menstrual, ¿no? No sé ustedes cuándo empezaron a prestarle atención, digamos, al ciclo menstrual, a los cambios en el cuerpo,
pero yo creo que, o sea, ya desde niña, o sea, sentía esos cambios, pero capaz que no entendía a qué se debían. Hoy en día ya no me duele tanto, pero sí noto cambios en mi cuerpo, como que no sé, hay días antes de menstruar estoy hinchada, o el día antes a veces me duele la cabeza y me dan ganas de comer muchas cosas dulces, o sea, no sé, cosas así que voy sintiendo que ya me van indicando que me va a venir la menstruación y me voy preparando. Y creo que eso hoy en día me ayuda a vivirla mucho mejor. Porque bueno, me pasa que capaz que no tengo sorpresas de que me vienen y no tengo ningún producto de higiene menstrual o lo que sea, porque ya sabía que me iba a venir. Sí, en mi caso, por ejemplo, sí creo que entre este año, el año pasado, que nada, he tenido como información más al alcance o por videos de TikTok o demás, como que algo que ya lo sabía, pero como que lo terminé cerrando y vi que les pasaba al resto, es eso, de si bien todos tenemos ciclos diferentes, hay cosas muy puntuales que se repiten. Por ejemplo, que hay un día en el que somos muy, muy, muy autocríticas con nosotras mismas. Todo lo hacemos mal, todo el cuerpo nuestro es horrible y demás. Después hay otro día que te comes al mundo tal cual. No sé si está hoy, ¿sabes qué? Arranco todos esos proyectos porque sí, porque obvio, porque puedo. Un impulso tremendo y nada, pasan los días y cambian. Y vos decís, estoy loca porque, bueno, ayer estaba bárbara, hoy nada que ver. O me miro al espejo y un día digo, mirá qué bien, cómo tengo el cuerpo. La verdad que tengo que empezar a quererme más porque mirá que me veo bien. Pasan 2 días y decís, ¿qué es este cuerpo? Qué horrible, tengo que dejar de comer. Y nada, siento que también un poco a lo largo del tiempo eso ha sido como disminuido, el decir como, las mujeres son complicadas, que no sé qué. Pero nada, hay un tema como hormonal también que se nos repite a todas, entonces siento que ya deja de ser como una risa o demás, porque si es para todas igual, bueno, es algo que pasa, que nos pasa, y que está bueno también entenderlo, de que no, bueno, no soy solo yo, esto es un poco así, porque también te da más seguridad a lo largo del ciclo. Sí, en mi caso me pasa de que cada vez que estoy por empezar a menstruar me empieza a doler mucho los ovarios y se me hinchan los senos, siento cansancio, como agotamiento, y el primer día y segundo día son los días más complicados para mí, son días con mucho dolor, días que aunque me tome un analgésico no se me pasa y, y realmente a veces cuesta encarar el día de esa manera, no solo por el dolor, sino también por el ánimo, ya que te deja como tirada Ujú. y, y bueno, cuesta. Pero después de esos primeros días ya como que mi cuerpo se relaja. Y también me pasa, como decía Agus, de tener esos cambios de humor, de ponerme como irritable, que me molesta todo. Y bueno, cuando va terminando el ciclo, sí, volver a lo de siempre y estar un poco más serena, más tranquila. Pero sí siento que a todas nos pasa de que nos deja como con un humor bastante más espeso. También otra cosa que me parece como re importante es que a veces le ponemos como el foco a los días que estamos menstruando, cuando en realidad como que estamos completamente en un ciclo y son las diferentes fases. No son los mismos, no es lo mismo los síntomas que tenemos, no sé, en la fase folicular, en la fase ovulatoria, en la fase lútea, en la fase lútea. Por eso, porque a veces nos centramos en, sí, yo soy así los días que me viene, entonces esos días voy a estar más sensible, pero en realidad el ciclo es mucho más complejo y no siempre los cambios, en tanto en lo emocional como en lo físico, se dan durante los días que estás menstruando. Incluso a veces pasa totalmente al revés. Y nada, siento que eso también nos hace ser un poco, el conocimiento de eso nos hace ser un poco menos críticas con nosotras mismas. Para entender, ok, es un ciclo, capaz que no estoy menstruando, pero estoy así de irritable porque, bueno, mi cuerpo está en un proceso. Lejos de también ponernos en el lugar como de víctima, qué horrible todo el mes sufriendo, pero por lo menos tener el acceso a la información, entender y
nada, sacarle como un poco el peso a todos estos síntomas o signos que surgen a lo largo del ciclo. Bueno, y conocer nuestro ciclo y entender cómo nos sentimos también nos ayuda a, a mimarnos un poco y a cuidarnos cuando estamos con esos síntomas que decíamos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando el día antes de venirme la menstruación, en general me duele mucho la cabeza, que me tengo que tomar algún analgésico para que me ayude a aliviar. Pero también me ayuda mucho descansar, me gusta quedarme en mi casa, estar tranquila, dormir bastante, estar acostada. Entonces como que a medida que va pasando el tiempo y me voy conociendo mejor, trato de, bueno, en esos días escucharme y hacer esas cosas que me hacen sentir bien. Yo creo que también en ese momento está bueno conectarse con una misma y tomarse ese día o ese rato o el rato que puedan para descansar y relajarte, estar tranquila, sentir bueno, que es un proceso dentro de tu ser, digamos. Y quizá para aliviarlo, a mí mi mamá me enseñó a tomar té de orégano y Ujú. eso me ayuda un montón. Y otra cosa que hago es ponerme una bolsita de agua caliente en la Sí. zona de los ovarios y también como que me alivia o me desinflama, no sé exactamente cuál es el proceso que provoca el alivio del Ujú. dolor y, y eso sirve también para descansar mejor yo qué sé, por ejemplo, en el momento que vas a dormir o si tienes que hacer algo. Un ratito antes, capaz te acostás, te tomás un té y te colocas algo calentito. Y bueno, con eso yo al menos la voy llevando. Me parece como importante eso, de nada, estoy así este día, bueno, me permito ciertas cosas, tratar de llevarlo lo más íntimo y tranquilo posible. Bueno, y para terminar, les quería pedir su opinión respecto a qué cambios les gustaría ver para que la menstruación sea un tema más natural y como de menos vergüenza. Pensando, por ejemplo, en si ustedes pudieran volver atrás y hablar con su yo adolescente o pensar en las niñas y las adolescentes que nos puedan escuchar, qué les dirían sobre su ciclo menstrual. Siempre, obviamente, desde la experiencia, ¿no? Esto no es como para tomarlo como un consejo, pero sí hablar de la experiencia nuestra puede servir a otras mujeres, así como decíamos que a nosotras por ahí nos hubiese gustado recibir más información cuando éramos niñas o que nos contaran cómo iba a ser, qué iba a pasar, para no tener tantas dudas o tanta incertidumbre. Bueno, esa sería un poco la pregunta. ¿Qué cambios les gustaría ver para que la menstruación sea un tema más natural y sin vergüenza? Y si pudieran volver atrás y hablar con su yo adolescente, ¿qué consejo le darían sobre su ciclo menstrual? Yo personalmente me gustaría primero como que sea un tema un poco más naturalizado, que se hable como lo natural que es, como ir al baño, que también es como lo mismo, que haya más información desde la educación primaria, me parece como fundamental, pero no tanto como te voy a informar en base a esto, sino como que esté incluido en la currícula y también en las conversaciones diarias, no sé, en libros de cuento, en juegos, no sé, como que la información esté accesible y no sea tipo, bueno, ahora va a venir alguien especializado y nos va a hablar de menstruación, como que es un tema re particular, sino como que sea lo que es. Y también en cuanto a sociedad, siento que de todas formas falta bastante como tener el tema en la calle, si se quiere decir. Siento que todavía sigue siendo un tema muy de nosotras las mujeres, que si bien es así, siento que en temas de conversación y demás, lo hablamos muy entre nosotras y nada, me parece como importante y relevante que estemos como todos involucrados, que yo pueda ir y decirle, no sé, a mi
a mi padre, a mis hermanos, a mi pareja o lo que sea, todo lo que me pasa en esos días, que puedo decirle, che, no te animás a ir a comprarme una toallita, que sé que hoy se hace mucho más, pero todavía falta mucho en ese sentido, y que nada, que sea eso como un tema que nos compete tanto como mujeres como seres humanos, y nada, como sacarlo un poco de ese lado. Yo creo que hace falta un montón de educación al respecto en centros educativos, como son escuelas, liceos. Em, Como dice Agus, también me parece que no es un tema solo para hablarlo, solo, o sea, que vaya directo a mujeres, sino que también sea compartido con varones y que, que el varón pueda tener también esa empatía hacia la mujer en el momento o ayudarla si necesita ayuda. Y nada, creo que es básicamente eso, información en los institutos y nada, y charla, gente que sepa, o médicos, o capaz que hasta psicólogos pueden ir y hablarlo. em, y lo que preguntabas de que qué le diría yo a mi yo adolescente, sería de que no tenga miedo, de no tener miedo a preguntar, a investigar, a hablarlo, a charlarlo, a sacarme dudas, que no sea más un tabú. Es algo que no va a dejar de pasar y se necesita hablar. Creo que está todo en eso, en el diálogo, en hablarlo y en informar. Sí, a mí me parece súper importante que se hable, más allá de que no hay una verdad absoluta y que ya sea que hables, no sé, como decíamos, de productos de higiene menstrual, cada una va a preferir uno distinto. ¿Qué haces cuando te sentís mal? Cada una va a hacer algo distinto. Pero el hecho de hablarlo hace que veamos justamente que a todas nos pasa, que todas tenemos necesidades similares y que hay muchas mujeres que no tienen esas necesidades cubiertas y que eso hoy en día no puede pasar. Entonces, el compartirlo hace que todos estemos al tanto de cómo se vive y de cómo se debería poder vivir. Entonces, el diálogo es fundamental. Y bueno, y creo que hemos avanzado un montón si pensamos en nuestras abuelas que ni siquiera podían decir la palabra menstruación por vergüenza. Hoy nosotras estamos pudiendo hablarlo y conversarlo de esta manera. Hay una evolución, pero todavía falta un montón porque bueno, capaz que todavía hay un montón de mujeres que no sienten esta comodidad al hablar y que no cuentan con los recursos necesarios para gestionarla de forma saludable. Así que bueno, todavía queda trabajo para hacer. Y a mi yo adolescente, nada, le diría eso, que no tenga vergüenza, que no tenga miedo, que se anime a preguntar, porque siempre va a haber alguien que le pueda dar una respuesta en el acierto o en el error, pero es preferible conversarlo a que sea un tema tabú y quedarse callada y quedarse siempre como con dudas o con esa incertidumbre y vivir la menstruación con miedo y pasando mal, porque es algo que nos va a acompañar durante muchísimos años a lo largo de nuestra vida. Así que está bueno, nada, eso, poder hablarlo y sacarle como ese peso que le damos a veces. Y bueno, otra cosa, si bien hablamos un poco del tener el acceso a la información y demás, siento que igual todavía hay como una deuda bastante grande, que es que, bueno, podríamos tener acceso a la información, pero si la información está, y no sé, por experiencias propias que he tenido, siento que falta como bastante estudiar el cuerpo de la mujer, los ciclos y demás. Yo he tenido como casos bastante particulares en los que me he encontrado con soluciones muy básicas como, bueno, no sé, empezar a tomar pastillas anticonceptivas de los 13 años, eh, cuando siento que si eso pudiera estar como un poco más estudiado o investigado, quizás se podría solucionar de una manera como un poco o más práctica, o por lo menos tener un diagnóstico o saber, y a veces se hace como el camino muy frustrante. Hay muchas, no sé si es enfermedades, endometriosis por ejemplo, que están como poco estudiadas y que se desconocen, cuando en realidad es bastante común en las mujeres. Entonces siento que ahí hay como una deuda bastante grande
por el lado de la medicina en estudiar y conocernos y saber que todas las mujeres somos diferentes, todos los ciclos son diferentes y nada, no reducirse como a una regla y a soluciones como tan básicas y genéricas para algo que es tan complejo. Bueno, y a mi yo chica le diría que si bien, bueno, el proceso va a ser frustrante y cambiante, partiendo de la base de que va a ser mensual y por muchos años, y aunque sea difícil y parece como un poco romantizado, tomarlo por el lado de, bueno, de autoconocerme, de cuidarme por unos días, tomarlo por ese lado del cariño a mí misma, de que como a todas las mujeres nos pasa, bueno, a cada una le tocará hacerse cargo de su proceso y de hacerlo como de la manera más llevadera y más cariñosa consigo misma posible. Sí, bueno, y que la menstruación no sea una limitante para nada en nuestra vida. Es algo que nos va a acompañar durante una larga etapa de nuestra vida y bueno, y que eso no nos limite en lograr nuestras metas, en sentirnos plenas, en tener un buen vínculo con nuestro cuerpo, y que siempre desde la educación y desde la información y desde la comunicación también vamos a poder sentirnos mejor, más libres. Y eso se lo diría a mi yo adolescente, pero también a las adolescentes y a las niñas de hoy día y a mí misma, porque todavía me queda mucho tiempo por seguir conociendo mi ciclo menstrual. En las diferentes etapas de mi vida irá cambiando y espero siempre poder estar abierta a seguir conociéndome. Así que bueno, les quiero agradecer por haberse animado a sumarse a este espacio que estamos creando y ojalá que le pueda llegar a muchas niñas y adolescentes y que puedan encontrar en nuestras experiencias la posibilidad de abrirse ellas mismas, de pensar en cómo vienen viviendo su menstruación o bueno, cómo la van a vivir y que este sea un tema del que se hable cada vez más, del cual se investigue cada vez más y que la posibilidad de vivirlo plenamente no sea el privilegio de algunas pocas, sino que sea para todas las personas que menstruan.